bueno es acercarnos al Señor, qué bueno es adorar al Señor. Yo quiero permitirme en esta ocasión presentar nuevamente al pastor Renzo Pacheco, quien es pastor en Colombia. Tiene ya varias iglesias establecidas, fundadas para la gloria de Dios. Ha venido a visitarnos desde Colombia hasta acá, hasta Europa. Estuvo en Francia y está acá en Pamplona, España en este momento, porque va a predicar el día domingo, 21 de noviembre, en la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Va a predicar sobre la Santa Cena más allá de una simbología litúrgica, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Ese va a ser el tema, y hoy va a estar dando la enseñanza sobre el propósito de la oración. De pastor Renzo Pacheco, de verdad que nos honras con estar acá con nosotros, permitiéndote que Dios te utilice para la edificación de su cuerpo, para la edificación de su congregación Encuentro Fraterno aquí en España. Y de verdad que estamos muy contentos, muy gozosos, muy satisfechos de que tú estés con nosotros, Renzo. Toda la congregación se ha abocado a estar orando todos estos días. Amén. Algunos no han podido compartir personalmente contigo por sus ocupaciones, pero ya va a haber el momento de esta semana de poder vernos. Sí. Igual el domingo vas a poder compartir con cada uno de nosotros. Hoy, sin más, vamos a orar para colocar este servicio en las manos del Señor, del Rey de Reyes, el único que merece toda adoración y toda honra. Padre amado, fuerte, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra, que siempre es viva, que siempre es eficaz, tú hoy nos permite escucharla nuevamente por el oír la palabra de Dios. Así que, Señor, en este momento te pedimos que tu palabra sea ministrada a través del Espíritu Santo, que sea dispensada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Cobre, Señor, cobre, Señor. Bendícenos, Señor, alimentanos, Señor. Tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy vamos a aprender de tu palabra, vamos a alimentarnos y vamos a darnos un banquete para tu gloria y para tu honra, Señor, porque queremos agradarte, queremos honrarte, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, queremos aprender, queremos ser humildes de corazón y reconocer que sin ti nada somos, sin ti no podemos nada, Señor. Tú eres quien coloca en nuestro corazón, en nuestra vida, el querer como el hacer. Tú eres quien derrama por misericordia inmerecida toda sabiduría, Señor, toda inteligencia, Señor. Cada obra, cada paso, cada decisión que vayamos a tomar, la queremos tomar conforme a tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos oriente, Señor. Señor, enséñanos a orar, Señor, y que esa oración sea eficiente, sea efectiva, sea eficaz. Así como Jesús nos enseñó, Señor, te pedimos hoy que nos aclares, Señor, toda duda y que nos despejes toda tiniebla, Señor. Danos iluminación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Sin más, le dejo con el pastor Renzo para que sea él quien comience esta maravillosa enseñanza. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. El favor y la gracia de Dios sea sobre sus vidas, que de Dios en cada uno de ustedes. Les bendigo inmensamente. Por ahí por lo menos veo a una hijita mía. Te bendigo grandemente, hijita Nancy. Un abrazo muy especial. Y bueno, creo que está Samuel también por allí, hijo mío también. Un abrazo, hijito bello. Y a todas las personas que nos acompañan, muchas bendiciones. Bueno, primero que todo, Pastor Kelvin, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio, es una honra, y todo este tiempo que he tenido la oportunidad de compartir contigo y con algunos hijos espirituales tuyos en casa de ellos, de verdad que hace honor la hospitalidad al nombre que como ministerio Dios ha puesto sobre ustedes, Encuentro Fraterno. Gloria a Dios. Definitivamente van completamente alineados al propósito y al plan que Dios ha puesto en este ministerio, en esta casa espiritual, y de verdad que me siento muy gozoso. Juntamente con mi hijo agradezco la invitación que nos han hecho sentir en casa, en familia, y muchas gracias por todo esto. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a entrar en tema. Ya como lo decía el pastor Kelvin, están abiertas las preguntas y las inquietudes. La idea es que podamos tener un tiempo de participación en torno al tema que es el propósito de la oración. Y allí mismo surge una gran pregunta, una primera pregunta. ¿Por qué dejó el Señor establecida o instaurada la oración? ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito de la oración? Casi que siempre
la oración se ha visto como el recurso, el medio, el método o la herramienta que Dios ha dejado delegada y ha dejado establecida con el fin de que podamos pedirle a Dios. Y de hecho sí, es uno de los objetivos, pero quiero aclarar algo, no es el único objetivo. Es lo primero que quiero dejar claro en este tiempo. No es el único objetivo, no es el único propósito por el cual el Señor deja establecido algo tan fundamental y tan esencial como la oración. La oración, lo segundo que quiero decir en este momento es que la oración no es solamente un ejercicio espiritual, como bien lo hemos llamado, aclaro nuevamente, hemos llamado la oración o la hemos calificado o la hemos tildado como un ejercicio espiritual, y está bien, pero no es solamente eso. La oración va mucho más allá. El fin, el propósito, el objetivo de la oración va mucho más allá que usarla como una herramienta o un recurso para pedir o como un acto que yo hago o desarrollo con alguna frecuencia y alguna periodicidad. Me llama mucho la atención y fue un tema que hablamos, yo creo que de las primeras conversaciones que tuvimos, Pastor Kelvin, es que cuando los discípulos de Jesús en una ocasión se acercaron a él a preguntar acerca de la oración, ellos llegaron y le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Ahora, pareciera que esto denota o hace pensar que ellos no tenían conocimiento acerca de la oración. Podríamos pensar o imaginar o concluir o deducir, que los discípulos de Jesús estaban enfrentando algo novedoso, algo trepidantemente novedoso, la oración. Pues resulta que no. La oración, si usted lee Daniel capítulo 6, por colocar un solo versículo, un solo texto de la Biblia, Pastor Daniel, y amados hermanos y hermanas, Daniel capítulo 6, para el verso 10, dice la palabra de Dios que Daniel oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. O sea, por lo menos 3 veces al día oraba, oraba Daniel. Y estamos hablando que Daniel está en una dispensación con muchos años, con miles de años antes de que el Señor Jesucristo esté con sus discípulos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué le piden al Señor Jesucristo que les enseñe a orar? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué intención tenían ellos cuando le preguntan al Señor Jesucristo, le piden o le demandan, Señor Jesucristo, enséñanos a orar? Ok, conocían de la oración, pero hay algo importante. Ellos oraban 3 veces al día como mínimo, que todavía lo hacen, pastor. Pueblo judío y lo hace todavía, pero pasaba en ellos algo que no se veía. O mejor dicho, en la oración que ellos hacían, no pasaba lo que pasaba y sucedía cuando el Señor Jesucristo oraba. Dice la Biblia, ese texto, donde el Señor Jesucristo lo menciona en diferentes pasajes bíblicos, que cuando Él oraba, en aquella misma hora, así dice la palabra de Dios, los enfermos se sanaban. En aquella misma hora, los ciegos veían. En aquella misma hora los sordos escuchaban. En aquella misma hora los paralíticos se levantaban. En aquella misma hora los muertos resucitaban. Eso es lo que ellos quieren recibir. No la oración como un acto litúrgico que nos enseñaron, que la iglesia tradicional nos enseñó. Toma este rezo y dalo 3 y 4 y 20, 30 veces. Y ya para de contar. No. Ellos estaban esperando recibir del Señor Jesucristo algo más que simplemente un acto religioso o de una costumbre que ellos tenían. Ok, entonces cuando ellos le piden al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, en otras palabras le están diciendo, imparte sobre nosotros ese poder sobrenatural que hay en ti y que se provoca en ti y que se gesta a través de ti cada vez que tú
levantas una oración. ¿Están conmigo? Ok. Allí entonces, el Señor Jesucristo les da un modelo de oración y usted y yo lo conocemos acerca del Padre Nuestro, que es una forma, un modelo, y hay estudios muy interesantes acerca de esa forma de orar, estudios que hablan de 3 maneras de orar, de 3 puntos, otros sacan 7, otros sacan 9, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero mencionar lo siguiente. Uno de los objetivos, o uno de los principales objetivos de la oración es ejercer un principio de autoridad. Escúcheme por favor lo que le estoy diciendo. Ejercer un principio de autoridad que por naturaleza divina el Señor delegó sobre su iglesia. Mire, la iglesia está cansada de hacer oraciones largas, unas más largas que otras, de hacer ayunos y vigilias concentradas en la oración, pero ha pasado lo mismo que pasó con los discípulos de Jesús cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar. Oran y oran y oran, pero no afectan el mundo espiritual, Pastor Kelvin y amados amigos que están allí conectados a esta conversación. Entonces, cuando tú oras y no ves una respuesta, no ves un mover sobrenatural, no afectas el mundo espiritual, tú tienes 2 opciones. Una de ellas es insistir hasta que se provoque eso o simplemente desistir de la oración. Entonces el pueblo se acostumbró a iniciar oraciones y dejarlas a media marcha, y eso hace que el pueblo de Dios termine inmerso, sumergido en un mundo irreal que no le corresponde, asumiendo una condición que no le corresponde. Le voy a decir lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, verso 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después subió al monte, hablando del Señor Jesucristo, después subió al monte y llamó así a los que quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar, pero no fue solamente para enviarles a predicar. Verso 15 dice, y que tuvieran autoridad. Wow. ¿Que tuvieran qué? Autoridad. Para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Lucas capítulo 9, verso 1 y verso 2 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para que sanaran a los enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Allí mismo en Lucas capítulo 9, verso 10, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire, si nosotros no ejercemos un principio de autoridad, aunque oremos y nos sepamos la Biblia, si usted no está convencido, si usted no está ubicado en el lugar en el lugar espiritual de la condición del reino que Dios estableció para su vida, usted, por más oraciones que haga, no va a causarle ni risa al diablo. Y perdóneme que yo diga esto así tan crudamente. O mejor, risa es lo que le va a causar a usted al demonio. ¿Aló? Es así de sencillo. Usted, para poder orar con alguien, para libertarlo de la cautividad, del demonio, de la enfermedad, de la ruina, de la pobreza, de la tristeza, usted tiene que ejercer un derecho, un principio de autoridad. Pero para poder ejercer ese principio de autoridad, usted tiene que saber cuál es el lugar. Escúcheme, el lugar espiritual que le fue asignado. El problema es que estamos orando desde la condición y desde la situación que estamos viviendo, no desde el lugar donde Dios nos estableció. Entonces, claro, usted ora desde la situación y usted le dice a Dios, y con respeto digo esto, pastor, yo no quiero herir susceptibilidades en estos momentos, pero sabe que ya no siento los 7 grados que están haciendo allá afuera en Pamplona. ¿Tengo un fuego? Ahorita dice, no, en la calefacción, el grado de calefacción que te empiezas a hacer. Estamos orando.
Usted me va a perdonar, pastor, por lo que yo voy a decir. Yo no quiero herir susceptibilidades aquí de nadie. Vine comisionado a enseñar y yo le voy a pedir a usted, por favor, antes de decir lo que voy a decir, que haga conmigo una oración cortita y usted cierre allí sus ojos y diga conmigo esto: Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Abro mi corazón, dile, dame oídos para oír, ojos para ver y corazón, diga conmigo, y corazón para entender la palabra que estoy recibiendo este día, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero gloria a Dios. Usted está, yo le voy a pedir que abroche sus cinturones allí donde está, porque lo que le voy a decir es fuerte. A mí, la hermana Ilse mismo se acomoda, gloria a Dios. ¿Está listo? Ok. Estamos orando de esta manera. Papito Dios, toma el control. ¿Y sabe qué dice el Señor? Yo tomé el control hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Yo tomé el control, exhibí al principado, exhibí a la potestad, los exhibí públicamente y triunfé sobre ellos en la cruz del Calvario. Hoy es el tiempo en que tú, iglesia del Señor Jesucristo, tomes el control. Pero para poder tomar el control, yo tengo que saber cuál es la posición y orar desde la posición en que el Señor me puso, no desde la condición en la que el diablo me quiere tener. Son dos cosas diferentes. Si yo estoy mirando desde la condición que estoy, yo le voy a decir al Señor, yo no soy digno, y resulta que la Biblia dice que por su sangre preciosa hemos llegado a ser dignos y merecedores. Pastor, es que la Biblia dice que no somos dignos de que entre. No, déjeme decirle que esa palabra la dijo, fue un centurión romano que no era judío, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Y cuando se encontró con Jesús y Jesús le dijo, voy a ir a tu casa a orar por tu criado, le dijo, yo no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Pero tú y yo somos más que dignos, somos más que merecedores. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que su sangre nos hizo hijos y coherederos del reino de los cielos juntamente con Cristo Jesús? ¿Usted está conmigo? Se trata de que usted y yo entendamos, por la gracia y la misericordia de Dios, que debemos orar no desde la situación en la que el diablo nos ha querido tener durante toda la vida, esclavos, arruinados, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Alguien dirá, esa es una canción por allá de... ¿Sí? Pero Dios envió a su Hijo para... Hay un tema que ustedes están tocando, para restituir y llevarnos al lugar de la asignatura celestial, donde usted y yo voy a usar una palabra, pastor, aquí, donde usted y yo somos inmortales. Y alguien va a decir, ay, el pastor ve mucho cine. No tengo tiempo de ver televisión. El pastor lo sabe. He estado allí, yo no tengo tiempo para ver, no tengo nada contra la televisión, aclaro, pero no tengo tiempo para ver televisión. Inmortales, explíqueme eso, pastor. Palabra de Dios dice que cuando confesamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y Él se hace Señor de nosotros y nosotros le decimos, tú eres Señor de mi vida, ya Él no está fuera. Él no solamente está conmigo, sino que Él está dentro de mí. Deme el versículo, ok, Juan capítulo 14, verso 15, verso 16, el Señor Jesucristo dice, yo voy a rogar al Padre para que mande otro consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad y estará con ustedes. Y hay una traducción que dice, y estará dentro de ustedes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a Él no le quitaron la vida, que Él puso su vida porque nadie le puede quitar su vida. O sea, Él es inmortal. Ese Dios soberano, inmortal, sobrenatural, poderoso, ahora no está conmigo, sino que está dentro de mí. Una cosa es, y permítame que yo me voy a
voy a usar aquí, no voy a hacer una cosa, pero yo quiero que usted vea esto. Esto es, voy a hacer un ejercicio aquí muy lúdico. Este es el Espíritu Santo de Dios y este vaso soy yo. Es un ejemplo que estoy haciendo, una tipología. Yo, usted es un vaso de honra y este es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está cuando nos reunimos en su nombre, dice la Biblia que Él está con nosotros, está en medio de nosotros. Pero ahorita Juan, con palabras del Señor Jesucristo, dice, no solamente voy a hacer que esté con ustedes, sino que voy a hacer esto, que esté dentro de ustedes. Es decir, que a donde tú te mueves, ¿qué va a pasar? El Espíritu de Dios no va solamente a acompañarte, tú te lo vas a llevar dentro. Yo no sé si alguien dice amén a esto. ¿Y qué crees que va a pasar cuando el Espíritu Santo está dentro de mí? Yo me encargo de llevarlo a todo lugar, o permitirle mejor a Él que me lleve a todo lugar. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se rompen las cadenas, se pudren los yugos. Amén. Los demonios tiemblan, huyen. Amén. Pero yo debo entender que para poder enfrentar una guerra espiritual infernal y poder hacerme merecedor de la victoria que ya Dios escribió y garantizó para usted y para mí, yo debo enfrentar al adversario en oración, no desde la condición en la que el diablo me ha querido tener, sino desde la posición de donde que Él me entregó. Pastor, usted está hablando mucho de condición y de posición, pero muéstrenme eso en la Biblia. Ok, yo le voy a pedir que vaya a Efesios capítulo 1. Yo no sé si hay preguntas hasta ahora o todo está quedando lo suficientemente claro. Dice verso 19, capítulo 1, verso 19, el cual la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios. ¿Qué hizo ese poder de Dios? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué hizo ese poder de su fuerza? Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Un poder que operó en el Señor Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos y colocarlo ¿en dónde? A la diestra del Padre, en lugares celestiales. ¿Qué más hizo ese poder? En Jesús. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Esto indica que esta palabra que fue escrita hace más de 2000 años está vigente hoy, pastor. Sí. Pastor, opera en la vida del Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir que me tenga paciencia y me espere hasta que yo le muestre algo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo ese poder? No solamente resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, sino que sometió a todo principado, sometió a toda autoridad, sometió a todo poder, sometió a todo señorío que se nombra en aquella época y se está nombrando hoy día. Vemos cristianos, como voy a usar una frase de uno de los evangelistas más reconocidos que ya partió con el Señor, Gigi Ávila. ¿Te acuerdas de Gigi Ávila? Gigi Ávila decía, evangélicos de azúcar y de papel, que se derriten y se desbaratan ante cualquier situacioncita por ahí que les da yo no sé cómo se dice aquí en Pamplona o en Venezuela o donde usted está, pero se les incona un uñero en el dedo de una uña, en la uña de un dedo y les da dolor de uñero en todo el cuerpo. Se les riega por todo el cuerpo, pastor. Ay, no puedo ir, pastor, porque es que tengo un dolor de uñero que me regó por todo el cuerpo. Voy a usar, alabe lo que él vive. Aleluya. Verso 22 dice, y sometió todas las cosas
Algunas, no. Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo pone, lo llena en todo. Vamos a recapitular esa primera parte. El poder sobrenatural de Dios levantó al Señor Jesús de entre los muertos, lo sentó a la diestra del Padre y lo puso sobre todas las cosas, principados, señoríos, autoridades, potestades, reinos, y lo dio por cabeza y le dio un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El problema es que hemos creído la historia hasta ahí, pero como dicen en mi tierra, a ese cuento le falta un pedazo. Y yo vengo por la gracia de Dios a mostrarle el pedacito inmensamente grande que le hace falta a esa revelación de la palabra de Dios, para que podamos entender cuál es el propósito de la oración. No es que usted se siente delante de la presencia de Dios con una carta pastoral llena de peticiones y a decirle, papito Dios, y haga, y haga, y haga, y haga, y haga, y unos echando barriga por ahí esperando que Dios haga. Cuando el Señor está diciendo, y levántate, levántate tú, porque este es el tiempo donde la iglesia del Señor Jesucristo debe tomar el lugar que Dios ha restituido en este tiempo para una iglesia que ha estado subyugada, que ha estado sometida, que ha estado perseguida, que ha estado cautiva, que ha estado oprimida, que tiene que pedirle permiso al uno, al otro y hasta el mismo diablo para poder operar. Cuando el Señor nos, santo, el Señor nos puso por cabeza, eso dice la palabra. La palabra de Dios dice que Él nos puso por cabeza y no por cola, que nos puso por encima y no por debajo. Y ahorita andamos pidiéndole en una cuadra, en un pasaje, ponen una discoteca, un bar, una venta de tabaco y nadie dice nada, pero levantan un altar de oración y de intercesión y hasta los inquilinos se endemonian. Porque no podemos orar, porque no podemos interceder, porque es que hacemos mucho ruido y porque es que no respetamos el sueño del uno y del otro. Que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda al diablo. Dígame algo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ese poder sobrenatural levantó al Señor Jesucristo. Lo sentó a la diestra de Dios Padre. Le dio el poder y la autoridad para que no algunas cosas, sino que todas las cosas estuvieran sujetas bajo los pies del Señor Jesucristo. Todas las cosas hablan de la enfermedad. Todas las cosas hablan de la ruina. Todas las cosas hablan de la miseria. Todas las cosas hablan del miedo, del temor. Todas las cosas hablan de la duda. Todas las cosas hablan de la incredulidad. Todas las cosas hablan de toda fuerza espiritual o toda manifestación demoníaca. Todas las cosas hablan de todas las cosas. Quedaron sujetas bajo los pies del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede creer a eso y decirme amén. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay una parte en la cual la iglesia dejó de operar por falta de revelación y terminó cautiva, terminó oprimida, terminó subyugada, terminó estando esclava. Se lo voy a leer. Usted puede ir conmigo allí mismo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 2. En el verso 1 dice, y él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quiero que usted se detenga en el versículo 4, versículo 5. Y versículo 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y diga conmigo, juntamente con Cristo. ¿Nos dio vida con quién? Juntamente, diga conmigo, juntamente con Cristo. ¿Nos dio qué? Nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en el verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Pero no solamente nos dio vida, no solamente nos resucitó, dice que además de eso, dice, asimismo nos hizo sentar. ¡Wow! Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. El poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó, le dio poder, sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, lo sentó allí al lado, pero ahora hizo algo mayor. Te tomó a ti y me tomó a mí cuando estábamos muertos, cuando éramos indignos, cuando éramos inmerecedores, cuando no valíamos nada. Nos tomó del lodo cenagoso, de lo vil y menospreciado, del lodo cenagoso nos dio vida. O sea, no nos mandó para un seminario teológico de 3, de 4, de 5, de 20 años para luego limpiarnos y entonces decirnos, no, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos levantó y nos colocó juntamente con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Ese es el lugar de la asignatura donde Dios te estableció a ti, donde Él te puso por la gracia de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros hemos venido orando desde la condición en la que el diablo nos quiere tener, endeudados, enlutados, afligidos, oprimidos, cautivos, inmerecedores, indignos, llenos de miedo, por eso el Señor dice, es que yo no les di espíritu de cobardía, yo les di espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero usted no va a poder operar en estos principios y en ese espíritu si usted no sabe en qué lugar lo ha puesto Dios, si usted está orando desde la condición donde el diablo lo ha querido tener y que el diablo se ha reprendido por el mismo Dios. Ahora bien, yo le voy a pedir que con detenimiento revisemos esto. Si el poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo colocó a la diestra del Padre y sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, y ese mismo poder te levantó a ti, me levantó a mí y me colocó al lado del Señor Jesucristo, viene la pregunta, ¿en dónde está la ruina ubicada? ¿En dónde está la enfermedad ubicada? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a ese espíritu de duda, a ese espíritu de incredulidad, a ese espíritu de miedo que nos embarga cuando vamos a tomar una decisión? ¿Dónde quedó la miseria, la escasez, la ruina, el problema, la división, la contienda? Sí, yo sé que usted tiene la respuesta. Está bajo sus pies. Está bajo nuestros pies, está bajo los pies nuestros, porque fuimos puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y dice Efesios capítulo 1, le voy a recordar el versículo, verso 20, dice, lo cual opera en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales y sobre todo principado, autoridad,
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo los pies. Ahora bien, si usted y yo estamos al lado de Jesús, todas las cosas están sometidas bajo, aleluya, así es, bajo nuestros pies. Usted sabe por qué no operamos en ese principio, por qué no vemos la respuesta en la oración cuando oramos, porque no operamos en ese principio. La Biblia dice que el Señor nos compara a nosotros como las águilas, que alzarás vuelo como las águilas, y no te cansarás ni te fatigarás, dice la palabra de Dios en Isaías. Usted sabe qué hace un águila. El águila te tipifica a ti, es simbología del Hijo de Dios. La serpiente tipifica a Satanás. Increíble que los hijos de Dios a veces nos falta revelación que tiene la creación de Dios. Esta águila tiene tanta revelación del Dios que la hizo. Wow, perdóneme si esto es una locura. Tolere, como dice el apóstol Pablo, tolere mi locura, por favor, por un momento. Pero cuando el águila se va a enfrentar a la serpiente, el águila le echa el ojo desde el cielo, desde arriba, y alista sus garras, y en pleno vuelo arrima y hace un arrastre bajo y toma la serpiente y se la lleva y pelea con ella. ¿En dónde? La saca de su campo, la saca de su territorio, la saca del lugar donde la serpiente es fuerte y se la lleva para los aires, donde es el lugar que le corresponde como asignatura al águila. Oh, esto es poderoso. Yo no sé si usted puede decirme algo a esto que le estoy impartiendo esta noche, por este día, por la gracia y la misericordia de Dios. Nunca vas a ver un águila peleando en la tierra, porque no es su terreno, porque no es su territorio, porque el águila fue diseñada para remontar las alturas. Usted sabe qué hace un águila. Un águila, cuando ve la tormenta, no se va a meter debajo de un árbol como hace un buitre. Oh, aleluya. Estoy bajo una unción sobrenatural poderosa de rompimiento y de restitución. ¿Sabes qué hace el águila? El águila empieza a volar, a remontar las alturas hasta el punto donde la tormenta queda debajo de su huevo. Hay muchos cristianos que ven una tormenta y están buscando un palo podrido por allá, como hace el buitre. Entre otras, el buitre es primo hermano del águila. Es una ave carroñera. Está buscando qué otro mate para comerse lo que queda descompuesto. El águila no. El águila va y caza sus presas. ¿Usted sabe dónde pone sus huevos el águila? En lo más empinado de las alturas. Allá, en la peña. Donde no puede venir ni siquiera un buitre a quererse llevar sus polluelos. ¿Sabe qué hace el águila para renovarse? Usted lo sabe, dice la Biblia, que remonta a las alturas y se mete en una peña y ella misma empieza a darse contra las paredes de la peña para arrancar su pico, arrancar sus garras, para arrancar su plumaje. Y dice que después de esta restitución, lo que le espera al águila ya madura es algo glorioso. Y yo creo que eso es lo que le espera a usted, y eso es lo que le espera a la iglesia en este tiempo, que seamos restituidos y entendamos el lugar que nos corresponde. Y que oremos y enfrentemos nuestras batallas espirituales desde el lugar de nuestra asignatura, no desde la situación o de la condición donde el diablo nos ha querido tener esclavos, oprimidos, cautivos, escasos, limitados, endeudados, afligidos. Y cuando el águila toma la serpiente en los aires, la serpiente es debilitada. Y entonces, cuando es debilitada, el mismo águila se encarga de soltarla para que se dé contra su propio mundo. Oh, aleluya, esto es poderoso, esto es sobrenatural. Usted nunca va a ver un águila por allá peleando con una serpiente en plena tierra. Y el problema de nosotros como hijos de Dios es que decimos, pastor, pero yo oro, y resulta que viene por allá una serpiente y le pisó el uñero, le pisó el pie, le pisó el talón, la medio miró rayado, y dice, ay, no, pues no sé, pues más es usted.
y perdemos el lugar de nuestra asignatura, pastor, y terminamos igualándonos al muy santo. Esto es duro, pero es una verdad. Espero que usted me siga amando. Está conmigo. Concluyo. El propósito de la oración es que usted y yo tomemos la oración no como un recurso que voy a usar para pedirle a Dios y decirle deme y deme más. Aunque no está mal pedir, el Señor dice que le pidamos y Él nos dará. Pero uno de los grandes propósitos de la oración es que usted se empiece a mover en niveles sobrenaturales de la gloria de Dios. Que usted empiece a enfrentar la situación que le ha robado la paz, que le ha robado el sueño, que le ha robado la tranquilidad. Y usted empiece a orar y a profetizar y a declarar y a llamar las cosas que no son para que sea hecha, no desde la situación en la que usted está viviendo, sino desde la condición espiritual que el Señor lo colocó al lado del Señor Jesucristo. Usted no puede reprender la enfermedad si usted no ora desde el lugar donde la enfermedad quedó sujeta bajo sus pies. Usted no puede echar fuera el demonio de su marido, de su mujer. Y usted está emparejado por la serpiente, peleando por ella porque le dijo o no le dijo. Usted tiene que subirse al lugar de su posición espiritual. Y desde allí, usted habla a su situación. Y usted le dice, escrito está. Y cuando usted dice, escrito está, ¿sabe qué hace el cielo? El cielo tiene sus ejércitos, comandados por el mismo Miguel, enfilados y alistados en acuartelamiento de primer orden, para que cuando alguien en la tierra ate, todo lo que ate en la tierra se ha atado en el cielo. Para cuando alguien en la tierra desate, todo lo que desate en la tierra será desatado desde el cielo. Pero para eso usted y yo debemos entender que juntamente con Cristo Jesús fuimos levantados, fuimos restituidos y hemos sido puestos en una posición donde el diablo, para poderse meter conmigo, para poderse meter con usted, tiene que ingeniárselas sin pedirle permiso a Dios. Y si Dios le place, porque quiere hacer un proceso en ti y quiere madurar algo en ti, pues lo autorizará, y si no, no. Cierro con esto. En el Antiguo Testamento, los límites a Satanás se los puso Dios. En Job, Satanás le pidió permiso para tocar la vida de Job y Dios le dijo, toca sus bienes, pero su vida no lo toque. En los evangelios, Jesús le puso los límites a Satanás. Cuando vino y le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Allí le puso un límite, le dijo, toca todo, menos su fe. Pero en la iglesia, que empieza a emerger a partir de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante he decidido que nadie me va a causar ninguna molestia. ¡Oh, aleluya! ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos puestos en lugares celestiales para ejercer un principio de autoridad, para hacer una influencia. No para que el mundo termine influenciando nada. Hay muchas iglesias que por falta de esta revelación del lugar, de la asignatura donde Dios nos ha puesto, terminaron arrodilladas a un sistema babilónico, perverso, sodomita. Y con temor y temblor digo esto. Por no tener revelación.
Hay iglesias, hay ministerios, hay hombres, hay llamados y mujeres de Dios que están queriendo ejercer un principio de autoridad que no tienen porque no se les ha revelado que han sido puestos juntamente con Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo tomó a sus discípulos, dice la Biblia que les dio autoridad, pastor, para que fueran, impusieran manos sobre los enfermos y sanarían, libertaran a los cautivos, dieran vista a los ciegos, sanaran a los enfermos. Y si le aparece por ahí algún muerto, lo resucita. Alguien dirá, este pastor está loco. Bueno, ¿cuántos no han llegado a nuestras iglesias en cuidados intensivos, espiritualmente hablando? ¿Cuántos no han llegado secos espiritualmente? ¿Cuántos no están secos dentro de nuestra congregación? ¿Cuántas familia nuestra no está seca espiritualmente? Bueno, el Señor te ha puesto para que le des vida a lo que está muerto. Te ha puesto sobre un valle y tú te estás quejando porque todos están muertos. Bueno, profetiza, hijo de hombre, profetiza y empieza a llamar lo que no es para que sea hecho. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No sé si haya un comentario. Yo no estoy, aclaro, no estoy disgustado. Es la forma apasionada con la que yo vivo este bendito evangelio del reino. Yo no puedo tener al diablo y pedirle un consejo y pedirle permiso para que haga o no haga o deje de molestarme. En Isaías capítulo 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió Jehová y me envió a ordenar, no a aconsejar al diablo, a ordenar que a la iglesia, a los hijos de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, se les dé gloria en lugar de ceniza. A ordenar que se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay unos que andan con un espíritu de amargura, con una raíz de amargura por ahí, que es que cristianos, hijos de Dios, aleluya. Santo el Señor. Yo creo que es el tiempo, esta es una escuela. Hoy me dijo el pastor, el día de hoy es de enseñanza. Bueno, pues vamos a poner por obra lo que el Señor nos ha enseñado en este día. No sé si hay algún comentario. Hay una pregunta, pastor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta revelación? Yo me gozo cada vez que se nos revela, nos quita todas esas persianas que tenemos a veces, esas tinieblas que no nos dejan ver más allá. Por favor. Dice así, la verdad, como es grande mi Dios. A ver, están alabando al Señor. Hasta ahora no hay preguntas. Si alguno quiere intervenir, por favor, este es el momento. Recuerde que ya son las 10:30 de la noche. Haga, por favor, sus preguntas de una vez. No se haga rogar. Si usted tiene una pregunta que hacer, hágala. Hágala y no se la lleve para su casa. O si está en su casa, no se quede con ella. A ver. Tú aclaraste algo que por eso fue que les dije que es mejor prestar atención, porque a veces se van aclarando preguntas. Yo tenía como 5 preguntas y las 5 preguntas las aclaraste y no tuve ni siquiera que hacer ninguna. Yo apunté 5 preguntas. Wow. Y ahí las tengo apuntadas. Y a lo largo de tu exposición, todas quedaron resueltas. Todas quedaron resueltas. Entonces, claro, porque hay preguntas muy básicas, pero muy importantes, como por ejemplo, ¿para qué orar? Solamente para pedir. ¿Está mal pedir? No, no está mal. No está pero mal. No solamente para pedir, también para hablar, también para pedir perdón, Sí. pero también para que Dios nos dé esa dirección que tú hablabas, de posicionarnos. ¿Desde dónde orar? ¿Desde qué posición orar? Esa. Y entonces no orar desde una condición de destrucción o de fracaso, sino orar desde una posición. Sí. Esa posición tiene connota una autoridad. Sí. Y esa es la autoridad, la palabra que más me llevo en esta noche maravillosa. Gracias, rezo, por dejarte usar por el Señor. De verdad que de ahora en adelante creo que todos vamos a orar en autoridad. Allí hay una pregunta, vamos a leerla rápidamente. Buenas noches, mi hermano, le doy gracias a Dios por la confirmación. Se ora desde una posición. Te están confirmando, ¿eh? Gloria a Dios. Orar. No podemos orar desde las circunstancias. Así es. Claro. Sino en la posición, claro, porque
es que la palabra es una sola. Amén. Nuestro segundo servicio presencial, nosotros hablábamos de cómo acercarnos a Dios sin fracasar en el intento. Y el primero y el segundo fue entrando a la presencia de Dios. Y yo les hacía saber, bueno, el Señor mostraba en la enseñanza que nosotros no tenemos que hacerle caso a Satanás, porque Satanás siempre nos va a señalar lo que no tenemos. Sí. Y te va a hacer ver lo que no tienes. Claro. Pero no te va a hacer ver lo que sí en verdad tienes. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Sí. ¿Qué acaba de decir la enseñanza del pastor hoy? Nada más y nada menos que no oremos desde la condición de problema, de la condición de fracaso, de derrota, porque eso es lo que nos está diciendo Satanás: estás derrotada o estás derrotado. No, sino que oremos en una posición, tenemos que asumir la autoridad delegada por Dios para orar desde una posición. Y es cuando empieza entonces ahora la metodología. Y la metodología de orar, tú lo acabas de explicar excelentemente bien, donde dice que es que debemos atar y desatar. Amén. Amén. Porque es una autoridad delegada por Dios aquí en la tierra. Y yo recuerdo que el domingo pasado hablábamos de la restitución de la vida. Y la restitución de la vida, yo, bueno, en el pasaje que veíamos, era tanto la del hijo pródigo, cuando él regresa, el padre lo agarra, le manda a colocar la mejor túnica, le coloca un calzado y le coloca un anillo. Sí. Pero eso se parece mucho a la historia de José, cuando José es restituido. Sí. Se le da la libertad nuevamente, pero Faraón lo coloca en una posición de autoridad y le da túnica, la túnica que había perdido, Sí. porque sus hermanos se la habían dañado, pero aparte de esto le colocó calzado, pero aparte de esto le colocó un anillo. Y no fue cualquier anillo, No. fue el anillo de Faraón, que representaba nada menos que la autoridad. La autoridad, sí. Y concluíamos el domingo pasado, para los que no recuerdan, o para los que también recuerdan, que esa autoridad, ese anillo tuyo y mío, suyo y mío, pastor, es el Espíritu Santo de Dios. Sí, sí. Ese es el Espíritu Santo de Dios que nos permite decretar. Claro. Porque el decreto no es una superstición. Lo que pasa es que hay unas discusiones doctrinales, teológicas, sobre el decreto, que no debemos decretar, nosotros no mandamos a Dios, nadie ha dicho eso. No. Dios te dio una autoridad y tú, en tu falsa humildad, no tienes que rechazarla, porque estás rechazando al que te la dio. Dios nos dio una autoridad y en vez de rechazarla tenemos que asumirla. Total. Y el decretar no es una superstición. El decretar, y lo digo como abogado en este momento, es legislar. Wow, amén, así es. Es decir, tú vas a crear leyes. ¿Pero qué leyes si ya está todo creado? Sí, pero es que no puede contrariar esta norma máxima. Ajá. Y yo comparo esto con un ordenamiento jurídico positivo. Ya te doy la palabra. Dale, dale. ¿Por qué? Y perdóname que me estoy deteniendo, no, pero no. Dije, voy nada más a cerrar y bueno, en fin, pero el Señor hace como quiere con mi quiere. A ver, cuando uno estudia Derecho, o cualquier persona, cualquier ciudadano sabe que en todo país, en toda nación, hay un ordenamiento jurídico positivo establecido. Y la máxima ley es la Constitución Nacional. Esa es la máxima ley. Es la norma suprema. Y por debajo de ella vienen las leyes orgánicas hasta llegar a las leyes especiales y decretos leyes. Ahora bien, el Señor nos dio una constitución. A nosotros como su pueblo nos dio una legislación, sí, que es la palabra de Dios. Sí. Pero nos dio una autoridad, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién va a decretar? El Espíritu que mora en ti y en mí. Es el que decreta. Es decir, Él mismo sigue decretando. Él mismo sigue legislando. Sí. ¿Y qué está creando? La ley especial que va a regular cómo vas a salir del problema. ¿Para qué se existen las leyes? Es que hablamos de leyes, pero se nos olvida de para qué existen. ¿Para qué existen las leyes? Para resolver problemas. La ley existe para resolver problemas en la sociedad. Dios crea la ley para resolver problemas y sigue legislando. No ha terminado de legislar, sigue legislando. Y legisla incluso para la vida del pastor, para la vida mía, y ahí entra lo que hablamos nosotros como propósito. Pero ese propósito se traduce en una realidad en la medida que es legislado. Wow. Voy a repetir eso. Muchas veces oramos por un propósito. Sí, pero es que tú puedes tener un propósito revelado, pero eso no te garantiza que tú vas a cumplir el propósito. Para que tú cumplas el propósito que Dios te reveló, tú necesitas legislar, es decir, decretar ese propósito en tu vida. Y para poder legislar tienes que tener
al Espíritu Santo no contristado, por cierto. Tiene que estar él como un río de agua viva fluyendo. Sí. Y para que eso ocurra, tenemos que nosotros hacer como dijo Jesús, que le dijo al joven rico: toma tu cruz y sígueme. Sí. Y esa cruz significa, no es que vamos a morir una cruz, significa que debemos negarnos a nuestra voluntad para que el Espíritu de Dios pueda ser expresado. Es ahí cuando la oración es 100% efectiva. Total. De verdad que es maravillosa esta enseñanza que nos ha traído Renzo. Yo me gozo, ha edificado mi vida de una manera extraordinaria. Amén. Es sorprendente ver cómo tenemos que orar desde una posición de autoridad dada por Dios. Amén. Y las cosas cambian. Ahora vamos a orar con resultados. Así que comencemos todos hoy a orar. Comencemos todos a orar desde la posición de autoridad. Estoy muy gozosa porque Dios en esta escuela de formación, Dios me está hablando claramente, respondiendo muchas preguntas. Toda gloria sea para Dios. Amén, amén. Amén. Así es. Amén. La pastora Elsa de Díaz dice: el propósito se desarrolla a través del diseño, las estrategias, las operaciones y decretos que establecemos en el reino de Dios. Estamos en sintonía. Amén. El mismo Espíritu mostrando. Bueno, pastor, todo suyo para que se despida. Bueno, no me puedo ir sin que ejercitemos un poco de lo que hoy hemos recibido y hemos impartido. Me gusta eso. Vamos a hacer dos cosas. Primero, yo creo que tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos sabido operar en ese principio. Y al no operar en ese principio, lo que hacemos es vana esa obra que hizo el Señor, Dios Todopoderoso, a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tomar a Jesús, colocarlo en un lugar que estaba asignado desde la eternidad para Él, pero hacer que tú y yo seamos puestos en ese lugar es algo sobrenatural. Pidámosle perdón a Dios para que Él, en su infinita misericordia, nos encasille y encamine en esa ruta donde usted y yo, a partir de hoy, no a partir de mañana, porque eso ya es inmediato, ya la palabra está dicha, ya se soltó. La palabra es un espíritu que no vuelve vacío. Dice la Biblia que la palabra hará por lo cual ha sido enviada y Dios la hará prosperar. Vamos a orar desde ese principio de autoridad y yo no sé cuál sea su situación, cuál sea su dificultad, cuál sea su problema, que sea aquella situación que le ha robado su sueño, que le ha robado su paz, su tranquilidad. Y hoy, desde ya, usted y yo vamos a ejercitar este principio de autoridad que Dios ha puesto y ha delegado sobre nosotros. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y hoy seguramente ha partido mi alma en dos, ha discernido las intenciones de mi mente y de mi corazón. Y yo hoy te pido perdón, dile allí donde tú estás, te pido perdón, Señor, porque no he sabido, no he entendido, he subestimado la palabra de Dios y he pensado que solamente la oración se diseñó para pedir, pero también la oración hoy he aprendido que se diseñó para yo ejercer un principio legítimo en el nombre poderoso de Jesús, escrito en la palabra, que tú me llamaste a legislar de acuerdo al mandato divino, al mandato celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora mismo, Señor, di conmigo, yo tomo autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios, y ato en esta misma hora todo espíritu de conmiseración, todo espíritu de duda, todo espíritu de rebelión que ha operado en mí, en mi casa, en mi familia. Lo declaro sin poder, lo declaro sin autoridad, y en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo lo echo fuera ahora mismo. Declaro que se quebranta, se rompe, se rasga todo velo,
liberto. Toda atadura que me tenía atado espiritualmente, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo se rasga, se caen las escamas de los ojos, se despiertan los oídos espirituales. Yo declaro que esta hora, en el nombre de Jesús, Dios empieza a dar vida, empieza a activar, empieza a restituir ese llamado, ese ministerio, ese don que alguien enterró un día con una palabra. Yo declaro que eres libre ahora mismo de toda palabra que te estancó, de toda palabra que trajo atadura, de toda palabra que te oprimió. Eres libre ahora mismo de todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte que rondó tu casa, tu familia. Declaro que no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Dios que te trasladó desde la tiniebla a su luz admirable. Declaro que Dios bendice la obra de tus manos, te hace fructificar, prospera la obra de tus manos, se quebranta toda esterilidad espiritual y aún física, y aún material, y aún financiera y económica. Oro creyendo que te multiplicarás en gran manera, te extenderás a la derecha, a la izquierda, poseerás las puertas de tus enemigos, arrebatarás el botín de las manos del tirano. En el nombre de Jesús, tu descendencia no estará cautiva, porque a libertad te llamó el Señor. En el nombre de Jesús declaro que será restituido en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que te quitó el saltón, la oruga y el revoltón y la langosta será restituido en gran manera. Yo te bendigo, declaro que no has dado hijos para maldición, sino para bendición en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que te levantas siendo una generación bendita, una generación resplandeciente, una generación llena de virtudes, pero sobre todo lleno del temor de Dios, llena, porque el temor es la sabiduría del Señor. En el nombre de Jesús bendigo la vida del pastor Kelvin, su esposa, sus hijos y este ministerio. En el nombre de Jesús, encuentros fraternos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pero mis amados, nos vamos con esa gran bendición, pues. Si quedaban dudas de cómo se ora en una autoridad de posición, en una posición de autoridad, ahí tenemos el ejemplo. El Señor es bueno. Miren, mi amado, lamentablemente le dolía la garganta, pero no podía hablar y ya puede hablar. Gloria a Dios. Wow. Dice Dios te bendiga. Aleluya. Se le aclaró la voz. Restitución. Aleluya. Y mis amados, lamentablemente tenemos que ya terminar la transmisión. Que el Señor les siga bendiciendo y recuerden que el día domingo 21 de noviembre a las 11 de la mañana, los que estén en Pamplona, en Navarra, pueden acercarse al local Salón Salcereta de la Iglesia Encuentro Fraterno. Vamos a tener, el pastor Renzo va a estar predicando, vamos a tener Santa Cena y vamos a tener un compartir al terminar, una torta, un refrigerio para que compartamos. Es razón de mi cumpleaños. Cumplo 18 años. No, eso me equivoqué otra vez. Bueno, lo cierto es que cumplo yo el domingo. Entonces están todos invitados, pero los que no... Lo cierto es que el domingo los que no puedan entrar, no puedan asistir al servicio presencial porque están en otro país o en otra ciudad de España, pues tranquilamente pueden conectarse por el Instagram, por el Facebook, que vamos a estar interactuando, vamos a estar compartiendo. Les amamos y que el Señor les siga bendiciendo. Un fuerte abrazo para todos. Nos despedimos por el Zoom. Y luego cierro acá el Instagram que también estamos transmitiendo. Saludos a todos mis hijos espirituales que están por ahí, Gilberto, Nelly, Liliana, Nilsa, bueno, todos, Nancy, un abrazo, muchas bendiciones, les amo, les amo.